Vamos a continuar con esta serie de el Evangelio de Juan y hemos estado viendo cómo nuestro Señor Jesucristo, prácticamente ya nuestro hermano Noé nos dio toda la introducción de cómo Jesús es el pan de vida, ¿cierto? Y cómo Jesús vuelve a decirles, yo soy el verdadero pan del cielo. Y posteriormente vamos a estar viendo el día de hoy cómo las palabras de Jesús son de vida eterna. Y esto es realmente cierto, porque estuvimos viendo, familia, cómo Jesús reveló su naturaleza como el Hijo de Dios, ¿sí o no? La necesidad de alimentarnos, y estos alimentos no se referían a un alimento físico, sino a un alimento espiritual, ¿sí o no? Y a veces nosotros podemos como desconcertarnos, podemos salirnos un poquito del enfoque de lo que realmente necesitamos en nuestra vida, más que el alimento físico, que es súper importante, ¿sí o no? Sí. Es más importante el alimento espiritual. Y después estuvimos viendo cómo a estas palabras de cuando nuestro Señor Jesucristo revela que Él es el enviado de Dios, muchos no les pareció la idea. Empezaron ¿a qué? A murmurar. Y recuerdas que cuando la gente empieza a murmurar es incredulidad. Y esta incredulidad es la que provoca la duda y el murmullo entre los demás. Y Dios nos ha dicho que nosotros no tenemos por qué murmurar. Tenemos que creer en Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hoy veremos, familia, cómo a pesar de que nuestro Señor Jesucristo estuvo hablándoles con mucho amor, sobre todo con mucha verdad, a muchos no les pareció que les dijeran la verdad. ¿Por qué? Porque estas palabras eran difíciles de entender para estas personas. Y a veces, a nosotros, cuando de repente alguien nos dice la verdad, de repente a veces no nos parecen, dijeron por ahí, la verdad no peca, pero bien que ¿qué? Que incomoda, ¿no? Pero es necesaria siempre la verdad. En la mañana estábamos viendo con los jóvenes cómo cuando alguien va a exhortar, a corregir a alguien, tiene que ser sincero. Y esta sinceridad siempre lleva la verdad. Porque de lo contrario, si no hay verdad, no hay sinceridad. Y Dios es sincero contigo. Y por eso es que Él te habla. Y por eso es que sus palabras a ti traen vida eterna. Amén. Amén. Así que el Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Eso también estuvimos viendo, ¿lo recuerdas? Así que ¿qué es más importante? ¿Lo espiritual o lo terrenal? Lo espiritual 100%. Bien. La palabra de Dios dice en el verso 60 de Juan 6 así. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y aquí, si nosotros nos damos cuenta, inicia diciendo muchos de sus discípulos. Y la palabra discípulo es alumno y es seguidor. Y nosotros también hoy en día somos discípulos de Jesús. No solamente en aquel momento existieron los discípulos de Jesús. Hoy tú y yo somos ¿qué? Discípulos de Jesús. ¿Lo tenemos claro? ¿O únicamente el término coloquial de somos creyentes? No. Aparte de ser creyentes, somos discípulos de Jesús. Amén. El que cree, hace. El que cree, pone en acción. Y bien, aquí también estuvimos viendo que a estas personas no les pareció mucho lo que Jesús les estaba diciendo, que Él era el pan de vida, que Él tenía que entregarse a ellos y que ellos tenían que comer de su cuerpo. Estas personas estaban entendiendo de, no, pues yo cómo me voy a comer el cuerpo de este cuate, ni de loco, ¿no? Y no lo estaban aceptando. ¿Por qué? Porque no estaban entendiendo. Y esto de entender no era un concepto de que ellos no lo quisieran reconocer, sino era de que no estaban aceptando para su vida que Jesucristo era el enviado del Hijo de Dios. Y tú y yo tenemos que reconocer que Jesucristo es el enviado de Dios. Amén. Entonces,
aquí también dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y hace rato estábamos hablando de que la verdad no peca, pero bien que incomoda. Y muchas de las ocasiones a nosotros nos puede parecer en ocasiones decir, esto, sí me gusta de lo que Dios me enseña, pero esto de repente como que siento que no va conmigo porque yo estoy viviendo mal y todavía no quiero cambiar, quiero dejar a un lado esto y continuar con mi vida como la llevo, pero sí quiero que Dios me ayude. Y a veces duras son estas palabras porque lo que Dios quiere es corregirte, cambiarte. Es como unos padres con sus hijos. Mamá o papá siempre va a estar corrigiendo de una manera activa, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y a veces, como hijos, de repente, no sé si te pasó que las palabras de tus papás a veces las tomabas muy duras y decías, no, es que no me quiere, es que no me entienden, es que no me comprende. ¿Sí o no? Pero realmente eran por amor. Recordemos que la sinceridad viene con la verdad. Imagínate que nada más te hubieran estando dando por tu lado tus papás. Si de por sí eras tremendo o tremenda, imagínate cómo hubieras terminado. ¿Me explico? Y lo mismo sucede aquí. A veces las palabras del Señor pueden ser duras, pero el hecho de que sean duras no es el hecho de que no las entendamos, es el hecho de que a veces no las aceptamos, es distinto. Es verdad. Y tenemos que aceptar por amor, porque cuando Dios te habla, ¿qué decía el título? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando Dios te habla, ¿tiene para ti qué? Palabras de vida eterna. ¿Qué más queremos, familia? Verso 61 dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Dios en su soberanía, en su omnisciencia, en su omnipresencia, conoce tus pensamientos, conoce tu corazón, conoce lo que vas a hacer saliendo de la iglesia. Él conoce absolutamente todo. Es verdad. Y aquí podemos ver que Jesús sabía que estas personas que estaban murmurando estaban siendo ofendidas. Y Jesús les pregunta, ¿esto os ofende? No con la intención de él decir, bueno, si ya les ofendió, pues voy a cambiar mi discurso porque lo que menos quiero es que ustedes se ofendan. No. La sinceridad a veces te puede ofender. La verdad a veces te puede incomodar. Pero es necesario, porque de lo contrario sería hipocresía. ¿Cierto? ¿Y a todos nos gustan que nos hablen con la verdad? ¿O a alguien le gusta que le hablen con mentiras? ¿Sí? Es necesario, familia, que en nuestro corazón aceptemos el mensaje de Dios. Y que en ningún momento nosotros empecemos a murmurar y a sentirnos ofendidos. En lugar de sentirnos ofendidos, debemos de preguntar, ¿por qué esto me está ofendiendo? ¿Por qué si Dios es tan amoroso conmigo, esto no me está gustando? ¿Por qué si Dios me permitió el día de hoy vivir, esto no me está pareciendo? Tenemos que ver ¿por qué es que nos está ofendiendo? ¿Qué estamos haciendo mal? Y corregir. En lugar de murmurar, en lugar de desobedecer, en lugar de ponernos en contra de Dios, tenemos que corregir. Dijera el dicho, reconoce y supérate. Porque de lo contrario, entonces nunca va a cambiar. Y a Jesucristo no le importaba el reconocimiento de las personas, el poder tener muchas multitudes siguiéndole. A él lo que le importaba era ganar almas antes de ganar popularidad. Y hoy en día nosotros tenemos que entender y ver quién nos está hablando esta verdad. Tenemos que ponernos pilas y alertas. Si es puro halago y motivación constante,
¿sabías que el halago y la motivación constante es un peligro? En la mañana también lo veíamos con los jóvenes, que es un peligro cuando tú estás motivando a una persona, porque en lugar de ser sincero, lo estás motivando tal vez a que cometa un error, y que cuando esta persona comete el error, después diga, qué mala onda, porque sabías que yo me iba a ir al precipicio y tú no me dijiste que sí aguantaba, que todo podía, que ibas a salir bien y que ibas a pasar la prueba. ¿Eso te suena? Necesitamos siempre entender, familia, que Jesús lo que quiere es que nosotros podamos escuchar sus palabras, y estas palabras van a acercarnos a Él. Amén. Amén. Ahora, estas palabras, ¿qué sucede? ¿Chocan contra nuestras propias ambiciones? ¿Estas palabras chocan contra nuestros deseos egoístas? Pues debemos de cambiar, debemos de corregir, porque nuestro enfoque, recordemos que no se encuentra en este mundo. ¿Alguien se va a llevar algo? Nadie. Nuestro enfoque se encuentra en lo eterno, en lo verdadero. Amén. Así que vemos que nuestro Señor Jesucristo deja muy claro que el pan físico no es lo que cuenta, no es lo que vale más. ¿Es importante? Nadie dice que no. Lo más importante es el alimento espiritual. Amén. Y esto significa que cuando nosotros nos alimentamos del pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo, estamos aceptando la voluntad de Dios a nuestra vida. Y esta voluntad, recordemos que debe de ser día a día en una relación con Él. ¿Sí o no? Amén. Verso 62. Ya tiene todos el 62, vayamos a leerlo. Y dice, pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y aquí Jesús básicamente les dice, si todo esto les ha ofendido, ¿qué pasará cuando vean a Jesucristo en gloria, cuando vean a Jesucristo en el juicio? Porque mira, imagínate que Jesucristo no les hubiera dicho nada de esto, no los hubiera ofendido, pero cuando ellos estuvieran delante de su trono, en los cielos, que todos vamos a ir para allá, ¿sí o no? Que cuando todos estuvieran delante de su presencia y les dijera Jesús, es que hiciste mal esto, es que hiciste mal lo otro, es que te equivocaste aquí, te equivocaste allá. Y entonces ellos hubieran dicho, ¿y por qué no me dijiste? ¿Y por qué no me hablaste antes? ¿Y por qué no me preveniste? Jesús les ha hablado a todos. Es verdad. No hay alguien que pueda decir, a mí no me dijiste. Por eso es que sus palabras siempre son de vida eterna, familia. Y a lo mejor hoy en día a veces de repente algunas cosas nos pueden ser difíciles de aceptar de inmediato. Porque así sucede, así somos humanos. Hay cosas que de repente no las queremos aceptar tan rápido, pero ¿por qué no te las llevas a casa? Y continúas pensando, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que corregir? ¿Te has llevado eso a casa saliendo de la iglesia en ocasiones? Porque si nada más de momento venimos a escuchar y decimos, no, eso no. ¿Por qué no? Medita el por qué no. Medita el por qué sí. Cada uno de nosotros tiene un libre albedrío. Cada uno de nosotros tiene un conocimiento y un pensamiento. Y nosotros debemos de aplicarlo. Amén. Y las enseñanzas profundas de nuestro Señor Jesucristo siempre van a existir, pero cada una de esas enseñanzas, créeme que traen palabras de verdad. Y es grandioso que en Familia de Dios nosotros podamos estudiar la Biblia verso a verso, porque así
no estamos sacando de contexto nada, sino todo lo contrario. Únicamente son las palabras ¿de quién? ¿De quién? De Jesús. Incluso estamos viendo un evangelio. ¿El evangelio de quién? De Juan. Y todo apunta a Jesús. Amén. Verso 63, por favor. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os doy, las palabras que yo os he hablado son espíritu y ¿qué? Y son vida. Y esta podría ser la idea principal de todo lo que hemos estado viendo. El Espíritu es el que da ¿qué? Vida. Cuando nosotros ya no estemos en este plano terrenal, no es que venga la reencarnación, no es que pues ya te moriste y pues ya nada más, pues ahí te quedaste, sino que tú tienes vida eterna, ya sea estando en la gloria y la presencia de Dios o estando con Satanás y sus seguidores. Solamente hay de dos sopas, ¿cierto? Ahora, nosotros tenemos que entender, familia, que nuestra vida es así, efímera, ¿sí o no? La vida se va muy rápido. Y si la vida tú no la aprovechas para escuchar las palabras de Dios, para tener una relación con Dios, entonces te estás desconectando de lo que es lo principal. Si tú no estás conectado día tras día con Dios, entonces tú solito, tú solita estás perdiendo lo mejor. Y lo mejor son las palabras de Dios que son de vida. Son de vida. Dice que la carne nada ¿qué? Nada aprovecha. La carne nada aprovecha. Puedes tal vez esforzarte mucho por conseguir muchos bienes materiales. Pero al final del día, ¿estos tienen provecho? No. Hay gente que dice que es millonaria y que aún así se encuentran vacíos. Hay una actriz muy famosa de Hollywood que, después les digo su nombre, o al terminar si quieren les digo su nombre, decía: puedo yo tener más de 1000 contactos en mi celular y puedo estar viendo a todos mis contactos, pero aún así me siento sola. ¿Por qué sucede esto? ¿En algún momento tú te has sentido solo? ¿En algún momento tú te has sentido sola? Creo que todos tal vez en algún momento. Pero solamente ese sentimiento, esa insatisfacción, ese vacío, solamente Cristo lo puede llenar. Solamente es el Espíritu quien puede traer vida a tu vida. Y es que la luz de Jesús, cuando tú dejas que entre en tu corazón, cuando dejas que entre en tu mente, entonces tú vas a poder entender el propósito del por qué estás aquí. Solamente a través de conocer la verdad de Dios. Y estas son las palabras de Jesús. Amén. Así que reconoce también algo. ¿Alguna vez han hecho este ejercicio, familia? El practicar el desapego material. ¿Alguna vez lo han intentado? El practicar el desapego material. Porque muchas de las ocasiones practicamos el apego material, ¿no? Que, ay, ¿cómo crees que le voy a dar al viene 5 pesos y nada más traigo la de 5 y quisiera darle 2? ¿Por qué no traigo monedas de peso? ¿No? O practicar el desapego material, que ves a una persona que tal vez no ha comido y a lo mejor pues tú dices, pues yo tampoco, pero traigo lo de mi comida, ¿no? Entonces el desapego material es 50-50. O a lo mejor tal vez incluso con Dios mismo.
De repente a veces Dios nos llama a poder contribuir a su obra. Tal vez trayendo un platillo, tal vez poniendo de tu tiempo. Y de repente decimos, esta vez no levanto la mano, ahora la que venga sí, pero esta vez no. Y estamos aferrándonos a nosotros, en lugar de poder entender que la carne nada que aprovecha. Es mejor vivir en el Espíritu que vivir en la carne, familia. Verso 64. Entonces hay que hacer ese ejercicio, el desapego material. Verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le iba a ¿qué? A entregar. Y aquí podemos ver una verdad que es totalmente profunda, pero también a la vez es dolorosa. Porque esto muestra una realidad de que en la gente, en las personas, en nosotros puede existir la incredulidad. Y la incredulidad lo único que va a hacer es apartarte de Dios. La incredulidad lo único que va a hacer es desapegarte de Dios. Jesús, en su sabiduría, en su omnisciencia, en el conocimiento de todo el tiempo, de todo el espacio, porque Jesús tiene esa cualidad, ¿sabías? Sí. Que Él lo conoce todo. Él conoce todos los tiempos, pasado, presente y ¿qué? Y futuro. Él ya lo sabe todo, Él ya lo ha visto todo. Pero así como Jesús conocía desde el principio que aquellos no creerían, escucha esto, Jesús también conocía el poder transformador de su amor. Amén. Así como Jesús conocía desde el inicio que aquellos no creerían, también conocía el poder transformador de su amor. Él sabía que la gracia de Dios es en todo tiempo. No solamente en un momento, sino actúa la gracia de Dios constantemente en nuestra vida. Y tú lo has podido ver muchas veces. Muchas veces de repente te estás yendo chueco, te estás torciendo. Y de repente Dios te atrae, Dios te llama, Dios te dice, vuelve, ven a mí. Y de repente dices, ay sí Señor, me estoy equivocando, voy a regresar, tengo que cambiar, tengo que ser mejor para ti y mejor para mi familia. ¿Sí o no nos ha pasado eso? La gracia de Dios es activa, es poderosa, es transformadora, y por eso es que Jesús vino. Amén. Amén. Y podemos ver que a lo largo de su ministerio, nuestro Señor Jesucristo no solo se acercó a unos cuantos, Él se acercó a todo el mundo, incluyendo a lo mejor a las personas que tal vez uno pudiera considerar ya no tenía sentido que tal vez les hablara. Jesús se acercó con los pecadores, ¿sí o no? Jesús se acercó con los que el mundo consideraba perdidos. Jesús se acercó con los desamparados. ¿Por qué? Porque Él les ofrecía una oportunidad de redención. Y hoy Dios te está ofreciendo nuevamente una oportunidad. Y el día de mañana Dios te da otra oportunidad. Y el día de pasado mañana otra vez. Y así es. Su misericordia se renueva cada cuándo. Cada mañana. Es activa su gracia. Amén. Así que jamás pierdas la esperanza. Y esto habla de una completamente realidad de libre albedrío de cada uno de nosotros. Aunque Jesús conocía que desde el principio había quienes no iban a creer en Él, Él les ofreció la oportunidad de elegir si querían creer o no. Como hoy tú y yo tenemos esta oportunidad de creer.
en Dios, en decir, es verdad lo que dice la palabra de Dios, es verdad que Jesucristo es el pan de vida, es verdad que Jesús es quien puede traernos salvación. No puedes decir, es verdad que el dinero me trae satisfacción, es verdad que el dinero me va a traer el confort que yo necesito. ¿Qué verdad quieres seguir? Aquí está hablando de un libre albedrío, familia. Cada quien elige. Y aunque Jesús ya sabía desde el principio quiénes no iban a creer, Jesús sabía que cada uno va a elegir y también sabía que el poder de su gracia puede alcanzarte cuando tú puedes estar extraviado. Amén. Así que su gracia es que activa. Su gracia es día tras día. Amén. Y esta gracia es que un regalo inmerecido. Es algo que el amor de Dios nadie lo puede alcanzar a comprender y entender. Porque a veces a nosotros nos hacen algo y no, pues ya se la perdió conmigo. Ni modo, ¿no? Y Jesús, nuestro Señor, lo que hace es, al otro día te vuelve a ver con esos ojos de amor, con esos ojos de perdón, con esos ojos de misericordia. Aquí el detalle está en que si tú quieres voltear a ver a esos ojos, amén, o quieres voltear a ver los ojos del mundo, tú eliges. Así que también, familia, recordemos que nuestra tarea tampoco es juzgar a quienes no creen. ¿Ok? Nunca digas, no, pues ya ese cuate es un caso perdido, mejor le predico a otro. Jamás digas eso. Hemos visto millones de testimonios de cómo gente que era muy tremendo, muy tremenda, ha alcanzado salvación y esperanza, como tú y yo en algún momento lo hicimos. Amén. Así que es para todos el sacrificio perfecto de Jesús y es para todos la gracia de nuestro Señor. Amén. Ok. Verso 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera ¿qué? Dado del Padre. Jesús sabía en su sabiduría que cada uno de nosotros, que cada uno de ¿quiénes? De nosotros es traído por Dios. Ese es un gran regalo de Dios. Eso es algo que te debería de volar la cabeza. Que Dios es quien te ha traído a esta familia. Que Dios es quien te ha traído para poder conocerle. Que Dios es quien te ha traído para que tú puedas gozarte juntamente con Él. Que Dios te ha traído para que tú puedas alcanzar ese amor. Que Dios te ha traído para que tú puedas alcanzar esa esperanza cuando tú ya no te encuentres en esta tierra. Que Dios te ha traído a este lugar para que tú puedas escuchar estas palabras de vida eterna. ¿Eso no es grandioso? Debemos de buscar a Dios de una manera genuina, debemos de amarlo, debemos de estar satisfechos con las palabras de Jesús. A veces nuestra incredulidad te puede llevar a que no te encuentres completamente satisfecho con lo que Dios te está diciendo. Porque a veces quisieras que las palabras de Dios en tu vida reaccionaran así, que fueran como tú digas, que se hiciera tu voluntad y entonces sí, creerías. ¿Cuántos ejemplos no hemos conocido que dicen, Señor, si tú me sacas de esta, entonces yo voy a creer en ti? Jesús, si tú me das lo siguiente, entonces yo voy a dar esto para ti. Y entonces empiezas a condicionar. ¿Sí o no? Y no resulta así, porque entonces en lugar de satisfacerte con las palabras de Dios, te quieres satisfacer con los deseos de tu carne y que Dios sea tu complemento. Y ahí estamos en un error.
Eso es una fe contaminada. Es verdad. Una fe contaminada es la que quiere poner primero su carne y después su espíritu, cuando debe de ser primero el espíritu y después tu carne. Dejar que Dios vaya delante de ti y tú atrás de Él. Porque cuando tú dejas que Dios vaya delante de ti, estás siguiendo su voluntad, estás siguiendo el propósito y el camino que Él tiene para ti. Pero si tú dices, Señor, yo primero, yo voy adelante y tú vas detrás de mí, por si algo me ataca, pues tú entras a hacerme el quite. No funciona así. Funciona que Dios es primero y tú después. ¿Ok? Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban ¿qué? ¡Wow! Esa es una respuesta que es difícil de poder entender. Es una respuesta que va en contra de lo que uno pudiera decir que es lo normal. Porque mira, estábamos hablando de que decía de inicio que eran sus ¿qué? Sus discípulos, sus alumnos, sus seguidores. Esto es lo que es ¿qué? Discípulo. Jesucristo les multiplicó el pan, ¿sí o no? Sí, es verdad. Jesucristo sanó a muchos, ¿sí o no? Sí, es verdad. En Jesucristo les manifestó que en Él se estaban cumpliendo las profecías que ellos estaban esperando, ¿sí o no? Sí. Estaban viendo que literalmente Él era Dios. Y aún así lo rechazaron. Y muchas de las veces tú y yo hemos visto los milagros de Jesús en nuestra vida. Es verdad. ¿Sí o no? Creo que todos tenemos testimonios de los milagros de Dios. No hay ninguno que se escape que no tenga milagros de Dios. Sí, es verdad. Hemos estado viendo que también el amor de Dios ha sido en nuestra vida, el consuelo de Dios ha sido con nosotros, pero de repente a veces se nos olvidan siempre lo bueno, dijeron por ahí. Siempre te acuerdas de lo malo y de lo bueno siempre te olvidas. Hasta a veces en las relaciones de pareja se echan en cara eso, ¿no? Ay, sí, de lo malo vi que sí te acuerdas, pero de lo que siempre hago todos los días de lo bueno ni te acuerdas, ¿no? Es verdad. Esto estaba sucediendo. Estaban olvidando todo lo bueno que Jesús había sido con ellos. Estaban olvidando lo grandioso que era Jesucristo y sus enseñanzas. Dice que se voltearon atrás y ya no andaban ¿qué? Con Él. Ahora, sin embargo, no todo estaba perdido, familia. La batalla no estaba perdida. Muchos de los que en aquel entonces se fueron, posteriormente regresarían. Amén. Así como miles de testimonios han regresado a Cristo. Sí, es verdad. Y muchos de esos testimonios somos nosotros, Es verdad. que volvemos a Cristo. Amén. Amén. Así que hoy estas palabras nos desafían a examinar nuestras motivaciones, familia. ¿Cuáles son tus motivaciones del día? ¿Cuál es el motivo de tu vida? Y si el motivo de tu vida no se encuentra de inicio Jesucristo, es el momento de que tú vengas a Él con un corazón sincero, con un corazón íntegro, y que se lo entregues a Él completamente. Y créeme que entonces cuando tú entregues a Jesucristo tu vida completamente, tu vida será impulsada por lo espiritual y ya no por lo material. Vas a vivir confiado en la gracia de Dios, vas a vivir confiado en las manos de Dios y vas a vivir confiado de que su voluntad es mejor que la tuya. Así de simple. Amén. Amén. Verso 67. Jesús dijo entonces a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros?
Y esta pregunta te la hace Jesús hoy en día. ¿Queréis acaso también iros también vosotros? A lo que tú responderías, es un momento crítico para estos discípulos, a los 12. Porque Jesús dijo entonces Jesús, ¿a cuántos? A los 12. Y esta es una pregunta que igual trasciende el tiempo y el espacio, porque recordemos que la gracia de Dios es omnipresente y es poderosa. Y esto habla de que aquí Jesucristo les está diciendo, es su decisión. ¿Se quieren ir con ellos? Adelante. ¿Se quieren quedar conmigo? Adelante. Esto es libre albedrío. Aquí no vemos a Jesús diciéndoles, y ustedes se me quedan, cuidadito y se me van. No, ¿verdad? Les está diciendo, ¿acaso iros también vosotros? Es una decisión personal. Es una decisión que cada uno conscientemente realiza. Y este diálogo entre Jesús y sus discípulos está hablando del plan redentor de Dios. ¿Por qué redentor? Porque Jesús no obliga a sus seguidores a quedarse. Lo que hace Jesús es ofrecer oportunidades y tú elegir si las tomas o las dejas. Amén. Del mismo modo, nosotros somos llamados familia, nosotros tenemos la misma libertad que tuvieron en ese momento los discípulos, hoy en día tú y yo la tenemos. Pero esta libertad, este llamado en Cristo, tenemos que vivirla en gratitud y entrega a Dios. Nunca te apartes del camino de Dios. Amén. Y al igual que los discípulos, todos nosotros tenemos todos los días que tomar decisiones. Todos los días vienen encrucijadas en nuestra vida, ¿sí o no? ¿O alguien sabe lo que le espera mañana? Nadie, ¿verdad? Porque si no, pues le entrabas a las apuestas y te volvías millonario. Nadie sabe lo que le va a deparar el día de mañana. Incluso lo de al rato. Todo es una encrucijada de saber elegir, de tomar decisiones, ¿sí o no? Incluso hasta de lo que vas a comer, tomas decisiones. Bueno, si eres hijo, ya fuiste, porque la decisión ya la tomó tu mamá por ti. Pero, o tu esposa, ¿no? Pero es importante, familia, que entendamos que todos estamos aquí por decisión propia. Y esta decisión es provocada por Dios. Porque Él pone el querer como el hacer. El hecho de que tú hayas querido venir a la iglesia es porque Dios puso eso en tu corazón y tú decidiste el venir. Y Dios pone en tu corazón todos los días el seguirle a Él. ¿Cómo vamos a responder a eso? ¿Acaso también te quieres ir con tus compas? Verso 68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. Y aquí podemos ver a un Pedro con una humildad y con una sinceridad. Pero si tú te das cuenta, inicia Pedro con una pregunta. Y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Y esto de a quién iremos es como si tú y yo tuviéramos claro que el día de mañana es una incertidumbre. Porque ¿a quién iremos cuando la adversidad venga en nuestra contra? ¿A quién, familia? ¿A quién iremos en busca de consuelo cuando hay dolor? ¿A quién iremos en busca de la verdad si el mundo está lleno de mentiras? Y Pedro lo tenía claro. Por eso dice, ¿a quién vamos a ir? Dice, tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. Y en esto de tú tienes palabras de vida eterna se resume el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad,
que trae eternidad a tu vida. Él es el pan de vida y que si tú lo comes, entonces no vas a perecer, sino vas a vivir eternamente. ¿A quién iremos, familia? ¿Qué es lo que estábamos cantando hace rato? No me soltarás, ¿sí o no? ¿A quién iremos si solamente Dios es el único que nos puede sujetar fuertemente y no va a dejar que nada o algo pueda separarnos de su amor? Si tú y yo permanecemos en Él, si tú eliges permanecer en Dios, créeme que Él te va a sostener fuertemente para siempre, porque es su amor tan grande contigo todos los días. Y esto prácticamente de ¿a quién iremos? Es una pregunta existencial. ¿A quién vas a ir? ¿A Jesús? Verso 69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres ¿qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro da una maravillosa declaración de fe. Él reconoció que Jesús es su Señor. Él reconoció que Jesús es su alternativa preferida para pasar las dificultades. ¿Tenemos alguna otra alternativa para pasar las dificultades? El mundo tiene los vicios. El mundo tiene tentaciones para pasar las dificultades. Pero Pedro eligió a Jesús. Y tú y yo vamos a elegir ¿a quién? A Jesús. Es nuestra mejor decisión. Pedro reconoció el valor de las cosas espirituales. Cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, reconoce que es mejor lo espiritual que lo material, porque Él tiene palabras de vida eterna. Y también reconoce a Jesús como el Mesías, el Cristo y el Hijo de Dios. Amén. Así que tú y yo tenemos que tener esta misma fe, tú y yo tenemos que tener esta misma convicción y tú y yo tenemos que tener este mismo conocimiento que Pedro. Amén. Amén. Verso 70 dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros cuántos? Los 12. Y uno de vosotros es ¿qué? Es diablo. Verso 71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba ¿qué? A entregar, y era uno de ¿qué? De los 12. Entonces aquí podemos ver unas palabras asombrosas de Jesús y tal vez también una dualidad asombrosa. Porque por un lado podemos ver en el verso 70 que dice, ¿no os he escogido yo a vosotros cuántos? Los 12. Y esto es una manera de decir que Él ha escogido personalmente a cada uno de esos 12. Y esta decisión implicaba que estos 12 tenían que seguir a nuestro Señor Jesucristo en su propósito y posteriormente estos hombres iban a convertir en pilares fundamentales de los mensajeros del reino de Dios. ¿Sí o no? Entonces, Dios tenía ya elegidos a esos 12. Pero sin en cambio podemos volver a ver aquí el libre albedrío de cada uno de nosotros. Uno de esos 12 eligió ya no seguir a Jesucristo. Él decidió ser mejor. En lugar de ser hijo del Dios viviente, decidió ser hijo del diablo. Y sin embargo, aquí podemos ver cómo, ahora sí que dijeron por ahí, un dato perturbador, cómo la presencia del diablo incluso puede estar dentro de los elegidos de Dios. Así que tú y yo, como escogidos de Dios, como escogidos personalmente por el Señor, tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que decidir cada una de nuestras decisiones como si fueran para el Señor. Porque de lo contrario, si tus decisiones no son para el Señor,
entonces estamos siendo, como dice el verso 71, este se refería a Judas, ¿qué? Iscariote. Nosotros tenemos que vivir para Cristo, familia. Eso nos desafía, ¿sí o no? ¿Cómo vamos a responder al llamado de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo vas a responder, familia? ¿Aceptamos la gracia de Dios? ¿Aceptamos la gracia de Dios con gratitud? ¿O nos dejamos llevar por las tentaciones del mundo? ¿Cuál eliges? Jesús nos invita el día de hoy a que tú entregues tu corazón a Él por completo. Si hay algo que tú has dejado de hacer para Cristo, es el momento de que tú confieses que quieres rendir tu vida para Cristo completamente. Eso nos ha llamado hoy. Ponte de pie. Debemos de tomar decisiones, familia, que en medio de las pruebas y las tentaciones, tú y yo podamos ser llamados fieles. Amén. Que en medio de cualquier adversidad, nosotros podamos sostenernos por la gracia de Jesús. Y que si en algo nosotros hemos murmurado, que si en algo nosotros hemos estado dándole la espalda a Dios, volvamos a Él, corrijamos el camino y cambiemos completamente. Amén.